¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. El título de la conferencia de hoy es Fotografía, Pandemia y Futuro, y queremos dar la bienvenida a Claudí Carreras, quien se encuentra en Barcelona. Claudí, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y compartir esta charla donde abordarás dos plataformas muy interesantes vinculadas a la exposición de afroamericanos que recientemente se presentó en el Museo Amparo. Vamos a hacer una breve semblanza de Claudí Carreras. Él es curador independiente, editor, productor cultural e investigador de fotografía. Como comisario, ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas que han itinerado por todo el mundo. Fue curador de afroamericanos y Karine Skibirsky, que se presentaron en el Museo Amparo. Para América Latina de la edición de la Bienal Fotoquay y curador del proyecto Latinos, una revisión de la fotografía latina en Estados Unidos. Es socio fundador de la editora Madalena de Brasil, donde ha participado también como editor. Asimismo, colabora con editoriales internacionales como RM o Gustavo Gili. Claudí, bienvenido nuevamente. Queremos agradecerte por tu interés y por compartir esta tarde con nosotros desde la ciudad de Barcelona hasta Puebla. Y bueno, queremos también dar la bienvenida a todas las personas que están siguiendo esta transmisión por Facebook Live. Comenzamos, Claudí. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en la charla y por estar acompañándonos. La semana pasada hice mi primer Instagram Live y ahora este es mi primer Facebook Live, o sea que estamos de inicios. Y justo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde estamos todos de alguna forma recogidos en nuestros lugares de residencia o cuando ha habido suerte, porque tengo muchos amigos y mucha gente que se ha quedado colgada por muchos lugares del mundo. Yo creo que se han abierto una serie de perspectivas o de cuestionamientos o de reflexiones que son muy importantes, ¿no? Es raro, se hace muy extraño el hecho de estar en este caso estoy en mi estudio en Barcelona, acompañado con una foto maravillosa detrás del maestro Rodrigo Moya y de Javier Hinojosa y un grabadito de Posada y unos figuras que tengo de Brasil, de México, y siempre son como los que me acompañan, pero es raro estar conectado con todo el mundo en un momento en el que todos estamos muy aislados, ¿no? Y he estado pensando mucho en cómo podríamos abordar hoy la charla. Os voy a presentar a algunas de las plataformas digitales con las que hemos venido trabajando en equipo durante los últimos años y los últimos meses mucho más intensamente. Pero un poco cómo se sienten estas reflexiones de cuarentena. Mira, os voy a enseñar, este es mi diario de cuarentena, que empezó en marzo, justo antes de que nos encerraran, y donde siempre trabajo, ¿no? Esto aquí es el diario de cuarentena y son un montón de páginas donde están los esquemas de un montón de reflexiones y de historias y de cosas que uno ha ido pensando durante este tiempo y donde he ido recopilando también todos los proyectos y cosas que de alguna forma también se han visto afectadas y hemos tenido que adaptar a estos tiempos, ¿no? Ahora, aquí en España estamos en una nueva normalidad y como se ha acabado el diario de cuarentena, acabo de inaugurar el diario de la nueva normalidad. Entonces, estoy entre el diario de cuarentena y el diario de la nueva normalidad, con estos tamaños, ando pensando mucho en cómo vamos a seguir después de esto y también cuál es el foco o cuál es la cuestión que tiene sentido trabajar en estos momentos con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Yo como curador, bueno, me imagino que muchos de los que me estáis escuchando, o algunos de los que me estáis escuchando, conocéis un poco los proyectos y mi trayectoria, pero de alguna forma la parte más coherente de todo mi trabajo ha tenido que ver siempre con el conocimiento de América Latina y con explorar las distintas realidades latinoamericanas. Yo hice mi primer viaje a Argentina hace ya casi 26 años y para mí se descubrió un mundo nuevo. Era muy joven, tenía 18 años, y se descubrió un mundo nuevo que de alguna forma fue muy revelador, ¿no?
y era los paisajes, las gentes, la proximidad. Sentí que era un mundo muy próximo a nuestra realidad aquí en España, en Cataluña. Y me entraron muchas ganas de conocer más y más de esas realidades. En mi práctica profesional no empecé trabajando con la imagen, trabajaba en otros aspectos, en otros ámbitos, y fue bastantes años después que decidí empezar como fotógrafo y trabajar contactándome con las realidades a través de la cámara. Y yo siempre he dicho que la cámara puede significar un puente o una barrera. Significa un puente cuando consigues conectarte con los demás que están delante. Y significa una barrera cuando la usas para imponer tu mirada y para imponer tu forma de pensar, ¿no? Creo que si hiciéramos un resumen de la imagen mayoritaria en nuestra sociedad, casi siempre y en muchos de los casos estaríamos hablando de una imagen muchas veces impuesta. Quiero decir que casi siempre han sido personas que han podido tener la posibilidad de comprar equipos en un momento caros. Ahora se ha democratizado mucho el uso de la imagen, pero en un principio los equipos eran caros y era difícil acceder a ellos. Entonces, ya una determinada condición social marcaba la aproximación que uno tenía con el equipo y la posibilidad también de viajar y de recorrer el mundo con la cámara. Entonces, diríamos que la fotografía documental, la fotografía que ha marcado la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que hemos analizado esta realidad, que es un concepto filosófico muy complejo y sobre el cual no entraré en discusión en este momento, siempre ha sido una forma casi desde arriba hacia abajo, ¿no? Siempre ha sido una cosa como que la cámara de alguna forma ha empoderado a quien la ha llevado y ha generado una construcción visual muy particular de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, esto ha sido objeto de discusión y de debate, y en América Latina especialmente, y en España también durante muchos años, porque los países un poco como que se podría considerar de la periferia, o sea, España forma parte de la periferia de Europa, ha sido un país que ha tenido muchos problemas sociales, que ha tenido una dictadura de 40 años, que ha sido siempre vista como algo exótico, como ajeno. Entonces los franceses, los norteamericanos, los europeos venían aquí, ¿no? Es un poquito como que todavía se dice que África empieza justo debajo de los Pirineos, hay mucha gente de Europa que también lo considera, y era un territorio de exploración. Entonces es una imagen donde, como se ha fotografiado la realidad en España hace muchos años antes de la democratización de la herramienta, fue una mirada muy particular de cómo se explora la periferia. Y eso es lo mismo que ha pasado con América Latina y es lo mismo que ha pasado en mayor nivel incluso con América Latina por cuestiones de exotismo, de cuestión del sincretismo mágico religioso y todas estas cuestiones. También en Asia, también en África, por supuesto. Entonces, casi siempre ha habido una mirada hegemónica, que es la mirada de aquel que ha podido, de alguna forma, plantear su aproximación a la realidad, y desde ese lado es desde el lado que hemos construido nuestro imaginario. Entonces, es una cuestión muy particular, porque de alguna forma los imaginarios construidos alrededor de nuestras distintas realidades se construyen desde una mirada muchas veces extranjera y que ha generado una aproximación determinada a estas realidades, ¿no? O sea, fueron hegemónicas en su tiempo las revistas ilustradas, tipo Life o todas las revistas que marcaron la pauta de cómo se construía la realidad. Y después eso pasó, pues obviamente, a la televisión, ha pasado al cine, y siempre desde esa mirada que está muy estructurada se ha planteado la comunicación sobre la realidad de las distintas situaciones de los pueblos que vivimos, ¿no? Este sería como un primer punto que yo quería abordar y vamos a ver qué pasa cuando llega la pandemia, ¿no? De golpe, la pandemia nos pilla desprevenidos y la pandemia nos pilla cada uno en su lugar de residencia o a mucha gente viajando en un punto intermedio, pero de golpe nos bloquea. Hace 4 meses que desde Europa no podemos viajar, hace 4 meses, 3 meses y pico, que ya no se puede viajar desde Estados Unidos, que no se puede viajar desde muchas partes del mundo, y donde más o menos todos hemos vivido una situación de un cierto bloqueo, una cuarentena, que nos ha mantenido cerrados en casa y con muy poca capacidad de movilidad alrededor, ¿no? Durante los primeros meses de la pandemia eran pocos los fotógrafos que estaban saliendo a trabajar y se estaba generando una mirada, de alguna forma, que vinculan al riesgo, al fotoperiodismo, a la noticia, ¿no? Pero ahora, aquí en España estamos entrando al gobierno, le gusta llamar entrada de nueva, la etapa de una nueva normalidad. Pero la normalidad no la veo por ningún sitio. Pero
estamos entrando en una etapa de nueva normalidad que implica que hay un cierto movimiento, que se empiezan a abrir las cosas. Pero en cualquier caso, si queremos conocer a nivel visual alrededor de lo que está pasando en estos momentos en nuestro entorno, necesariamente tenemos que centrarnos en ver las imágenes de los creadores y de las personas que están trabajando desde sus lugares de residencia o desde un lugar donde están muy aposentados. Entonces diría que hay una primera novedad muy interesante en todo este entorno y en estos momentos de pandemia. Es que creo que por primera vez a nivel masivo y en todos los medios y a nivel global estamos viendo la realidad a través de personas que la conocen muy bien, porque son personas que residen o que tienen un contacto directo con las zonas que están fotografiando. Entonces eso a mí me parece muy interesante y me parece una aproximación distinta a aquellas aproximaciones que hemos tenido hasta este momento. Entonces diríamos que esta cuarentena nos está permitiendo empezar a ver a nivel global y por redes sociales y ya con todos los mecanismos que tenemos de comunicación contemporánea, nos está permitiendo ver las cosas desde la perspectiva de las personas que lo están viviendo. A diferencia de antes, cuando normalmente veíamos siempre corresponsales o personas que trabajan para agencias que nos estaban marcando una imagen mucho más estigmatizada, ¿no? Entonces, y también por una cuestión de que a todos nos gusta viajar y todos hemos estado siempre recorriendo territorios, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que me parece que es importante y que creo que va a ser una reflexión que nos va a acompañar después de esta situación de una forma muy constitutiva, que vendría a ser un poco cuál es la legitimidad que se tiene para hablar de determinados temas, para mostrar determinados temas, para fotografiar determinados temas, para curar determinados temas, ¿no? O sea, hemos vivido en un mundo, o vivimos en un mundo globalizado, donde las conexiones son conexiones muy rígidas, que de alguna forma han marcado unas pautas por una sociedad, por un movimiento económico, ¿no? O sea, la globalización ha traído empresas transnacionales muy poderosas que bajo unos intereses muy concretos han permitido que viajemos a todos sitios, han fomentado que haya turismo internacional, han fomentado que esa mirada sea una mirada global y que se genere también una forma de entender el mundo, no diría unidireccional, pero mayoritariamente unidireccional. O sea, vemos las cosas desde la perspectiva de los organismos del poder de las cosas, ¿no? Entonces, eso ahora con la pandemia se ha desestructurado. Hay una cuestión que me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo tenemos la sensación de que económicamente se acaba el mundo cuando las personas consumen lo que necesitan, ¿no? O sea, hasta ahora hemos vivido en un artificio donde de alguna forma todo lo que estábamos gastando a lo mejor no era tan necesario como estábamos pensando, ¿no? Entonces ahora hay retrocesos del 15%, del 10%, del 9% del Producto Interior Bruto este año y se calcula que simplemente porque estamos todos consumiendo aquello que necesitamos y estamos consumiendo cercanía, kilómetro cero, con una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, no quiero disgregarme, pero vuelvo al tema de la legitimidad. ¿Qué legitimidad tiene un fotógrafo cuando trabaja en una comunidad que no conoce y a la que acaba de llegar? ¿Qué legitimidad tiene un creador cuando trabaja en un proyecto del que no está involucrado o se pone a trabajar sobre un proyecto sobre el que está investigando desde un principio? O, hablando de curadores y hablando de gestores culturales, ¿qué legitimidad tenemos los curadores para hablar de temáticas que de alguna forma nos pueden ser ajenas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre me he metido en muchas cuestiones y en muchas situaciones para investigar en ellas y para conocerlas mejor. Entonces, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? La pregunta que surge siempre con razón, ¿no? ¿Qué hace un fotógrafo, un curador blanco catalán hablando de las comunidades afrodescendientes en América Latina? ¿Por qué se aproxima a estos temas? ¿Cómo los trabaja? ¿Cuál es la mirada? ¿Es una mirada hegemónica? ¿Cómo hay que trabajar esa mirada? ¿Cómo hay que plantear estas cuestiones? A mí son cuestiones que realmente me vienen acompañando desde que empecé mi recorrido, ¿no? Hay cosas que no siempre pasan por la lógica y creo que en ese punto es muy importante pararse a reflexionar, ¿no? ¿Por qué hacemos qué? ¿Cuándo decidimos que vamos a generar una mirada o vamos a trabajar en una investigación o vamos a plantear un proyecto, ¿no? Y eso, ahora todavía no tenemos preguntas y estoy como generando el primer marco de la conversación de lo que os voy a plantear, pero me va a encantar que podamos reflexionar luego con las preguntas o con vuestros comentarios sobre estas temáticas, ¿no? O sea, cómo podemos analizar la mirada hegemónica, cómo ha construido nuestros imaginarios y cómo el mundo del arte, de la documentación y de la fotografía también se ha presentado a partir de esa mirada hegemónica. Yo creo que eso es un punto
muy importante en saber cómo hemos formado nuestra mirada y cómo se han creado nuestros intereses alrededor de esos imaginarios que se han constituido, ¿no? Entonces, la pandemia, como en muchas otras cosas, nos ha traído una bofetada donde nos ha obligado a mirarnos al espejo. Estamos todo el día ante un espejo. Cuando te levantas, estás en el espejo de tu casa. Y cuando empiezas a hablar en las conversaciones con los demás, yo ahora me estoy viendo a mí mientras converso en este Zoom, porque ni Silvia ni la gente del museo está operativa, y yo me reflejo a mí mismo en una pantalla. Y eso pasa siempre en todas las conversaciones. Entonces, de golpe, estamos en un momento de diría, de una onanística intelectual, donde estamos todo el día pensando y viéndonos a nosotros mismos encerrados en nuestra cuarentena, totalmente pensando y planteando cómo vamos a poder generar algo que venga después, ¿no? Hay muchas posibilidades, hay muchas cuestiones y muchas cosas desde las que reflexionar, ¿no? Cómo, estando en un mundo globalizado como en el que estamos, en este momento estamos más conectados que nunca y podemos generar más conexiones a nivel internacional que nunca, pero como al mismo tiempo estamos más aislados y tenemos menos capacidad de tocarnos, de sentirnos, de conversar en una pauta menos estructurada que lo que te obliga el Zoom, que es esta cuestión de yo te escucho, tú me miras, y es casi como una cuestión de Gran Hermano, ¿no? de Orwell, de cómo estamos viendo la pantalla que nos va marcando un poco las pautas a seguir, ¿no? Entonces esto está generando muchas cosas alrededor de la construcción de la realidad en la que vivimos. Y yo creo que no va a haber más remedio a que, o sea, el mecanismo, la Tierra, nos ha dicho, piensa, esto tal y como lo estés planteando no va a ningún lado, y hay que generar nuevas formas y nuevas miradas para intentar plantear cómo puedes organizar las cosas y gestionar las cosas a tu alrededor, ¿no? Yo no sé realmente cuándo vamos a poder volver a viajar con normalidad. Yo no sé cuándo se va a abrir una situación en la que no le tengamos un poco de miedo al otro. Ahora, ayer vinieron a cenar unos amigos a casa y la primera cosa es cómo te saludas, ¿no? O sea, como cuando en Cataluña la mascarilla es obligatoria y el hecho ya de saludarte es como si te saludas con el codo, si te das un abrazo es casi un posicionamiento político, decir, bueno, a mí el virus me importa menos que tú, o te distancias, cómo eso nos está reflejando una mirada que nos aproxima a los demás, ¿no? Si eso nos pasa con nuestros amigos y en nuestro entorno más inmediato, ¿qué no va a pasar en un entorno donde estamos trabajando con los demás, generando proyectos que muestran la realidad de los demás de otra manera, cuando estamos explorando a través de los mecanismos artísticos y de la creación visual nuestra forma de mirar? ¿Cómo eso nos va a generar una reflexión, una forma de continuar, ¿no? Es todo muy particular, todo lo que estamos viviendo en este momento. Por un lado, como decía, nos sentimos más conectados que nunca, pero por otro lado, también más separados y con mayor dificultad de imaginarnos cuándo podremos volver a entrar en esa misma normalidad. Entonces, vemos, ¿no?, cómo de alguna forma, y retomando los dos grandes bloques de los que hablaba, la mirada hegemónica se tendría que haber cuestionado mucho antes, pero la pandemia nos lo está haciendo cuestionar de una forma muy concreta, desde dónde se mira y qué se mira. Y dos, la legitimidad de esa mirada. Y diríamos que hacia dónde podríamos apuntar o cómo podríamos pensar proyectar esa mirada, o cómo podemos proyectar, cómo entendernos hacia el futuro, cómo podemos seguir compartiendo las realidades que vivimos sin que sean incisivas o sin que sean de alguna forma que devoren al otro, sino que lo incorporen a la realidad. O sea, creo que hasta ahora la crónica de nuestra cultura ha sido una cultura muy omnívora, la cultura occidental, la cultura capitalista, la cultura del modelo norteamericano, de esa realidad que vamos a consumir y que tenemos que vivir y que tenemos que tener para poder producir y para poder ser. Y esa realidad se está demostrando muy ficticia y muy falsa. O sea, es una realidad donde ahora el propio pueblo norteamericano, en Estados Unidos, no saben hacia dónde mirar. No saben cómo plantearse el hecho de que ya no son un referente, que los números de la pandemia están subiendo exponencialmente y donde se demuestra que hay un sistema sanitario que no funciona y una cantidad de cosas que son deficitarias, ¿no? Entonces, ¿qué ver en un mundo donde no tenemos referentes que mirar? ¿Hacia dónde podemos ver cuando miramos hacia nosotros? ¿Cómo podemos construir esta nueva normalidad que no sabemos qué es ni hacia dónde nos lleva? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para construir una sociedad más justa y un planteamiento social más integrador y más interesante, ¿no? Yo creo que no hay una solución, no hay una mirada
todos seguiremos discutiendo y cada uno funcionará en función de sus intereses más cercanos y buscaremos cómo esos intereses se pueden compaginar y generar plataformas colectivas o miradas de trabajo, pero como que hay varios puntos que creo que son importantes y que de alguna forma hay que marcar. Y tengo la sensación de que la pandemia no ha traído nada excesivamente nuevo, más que nos ha dado, como decía antes, una bofetada que nos ha obligado a mirarnos al espejo y que de alguna forma nos han mostrado de forma descarnada cuáles son las realidades que no funcionaban en nuestras sociedades, que ya no estaban funcionando y que ahora, de una forma mucho más, digamos que sin piedad, las estamos pudiendo ver y pensar de una forma mucho más obvia, ¿no? O sea, la desigualdad, los problemas sanitarios, la falta de comida en muchas sociedades, el aislamiento, pero no un aislamiento buscado, sino un aislamiento de marginación, ha existido en muchos sitios y de alguna forma eso ahora se ha evidenciado y se ha visto su falta de futuro, su falta de progresión. En ese mismo sentido, y hablando ya de las plataformas y poco presentando esos proyectos que hemos estado pensando, nosotros hemos aprovechado la pandemia y los primeros meses de la pandemia para hablar mucho y para pensar mucho con las personas con las que realmente nos queríamos encontrar, ¿no? Hemos hecho grupos de trabajo donde hemos estado muy activos, o sea, no paramos en ningún momento, salvo el susto inicial de la primera semana. Después empezamos como a pensar y a valorar cómo podríamos continuar y qué se podría plantear en el término de los proyectos que ya estábamos manejando. Pensar que nosotros estábamos inaugurando el 29 de mayo en Oaxaca la siguiente sede de la exposición de afroamericanos. La exposición en este momento está paralizada en el CASA, en el Centro de las Artes de San Agustín, y está allá. De momento no la han podido montar y estamos teniendo la previsión de que íbamos a montar en noviembre. Vamos a ver si lo podemos mantener. Y vamos a hacer un seminario en el CASA con chicos jóvenes de comunidades afrodescendientes de México y con chicos jóvenes de comunidades indígenas de México para poder presentar o poder plantear mecanismos de comunicación donde ellos pudieran expresar sus historias a partir de sus propias realidades y hacer un encuentro donde los chicos de las comunidades viajaran hasta el CASA Oaxaca y se encontraran. Eso ha quedado paralizado también por temas de riesgos. Ahora no es el momento de generar encuentros nacionales ni internacionales y también por tema de aislamiento, ¿no? Entonces también teníamos planteado y vamos a hacer un proyecto en el Centro de la Imagen de México que inauguraba también en septiembre y que también ya se corrió para febrero del año que viene sobre drogas, políticas y violencias, del que os hablaré después, y que también estamos preparando una nueva aproximación de las drogas. Y yo tenía un viaje a Londres, un viaje a Japón, 2 viajes a México, o sea, todo eso nos ha parado y ahora estamos en casa o en el estudio pensando, trabajando y articulando. Y para eso creo que van a surgir muchas cosas que a lo mejor tienen un pozo un poco más sólido que lo que tenía antes, porque en la cuestión del ajetreo y de la continuidad de todo se hacía muy difícil el poder parar para pensar. Y ahora creo que todos hemos tenido ese tiempo de detente, piensa y empieza a pensar, ¿no? Empieza a plantear. Entonces, os voy a compartir mi pantalla y os voy a hablar de un proyecto que muchos de vosotros ya conocéis porque estuvo en el Museo Amparo el año pasado. Pero vamos a ver acá, compartir pantalla, aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, este proyecto de alguna forma es un proyecto que hace un punto de inflexión en mi carrera como curador y me da me genera una cantidad de preguntas de las cuales todavía hoy no tengo respuesta y me enfrenta a mí mismo a reflexionar muchas cosas sobre mi propia práctica y sobre mis privilegios en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo durante 2 años estuve trabajando para el magazine de La Vanguardia de Barcelona. Esto fue en el año 2004, 2005 y casi 2006, recorriendo toda América Latina de la mano de los fotógrafos documentalistas. Recuerdo que entrevisté a más de 500 autores en todos los países de habla hispana y preguntando su realidad, las realidades que documentaban, cómo trabajaban. Después de ese recorrido surgió un proyecto que se llama Laberinto de Miradas, que fue un proyecto que presentó esa investigación, y hicimos también un encuentro de colectivos donde ya también intentábamos explorar y trabajar en torno a las prácticas interdisciplinares, ¿no?
En el año 2010 decidimos con mi compañera, con Marta, irnos a vivir a Brasil y allí estuvimos trabajando durante casi 5 años en Estudio Madalena. Y la primera cosa una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Brasil era un poco el racismo estructural que encontré y que no me imaginaba. Yo siempre había tenido la imagen de Brasil como un país muy abierto, como un país muy étnico, un país muy plural y con una mezcla racial muy importante, ¿no? Me di cuenta que en realidad no era tan así y recuerdo que hicimos la inauguración de Estudio Madalena, de la nueva parte de Estudio Madalena, y tuvimos muchísimos invitados, 400, 500 invitados ese día, y habían 2 personas afrodescendientes, que eran la persona que estaba vigilando la puerta y el chofer del proyecto, ¿no? Eso ya me generó un punto como decir, bueno, si estamos en una sociedad como aparentemente la paulistana, que tiene un 56% de personas afrodescendientes, ¿cómo puede ser que solo hayan 2, que no llegan ni a un 0,05% de la gente que ha venido acá? Y estamos hablando de nuestra empresa, estamos hablando de una productora cultural, estamos hablando de alguien que quiere cambiar estas cosas, ¿no? Entonces fue muy extraño. Luego hicimos, fue en el año 2013, hicimos el Foro Latinoamericano de Fotografía en una exposición que se llamó Fotonovela, y que la idea era mostrar las clases más opulentas de América Latina e intentar ver las cosas desde la perspectiva de las 2 esferas de poder, ¿no? En ese punto vino Mark Seeley, que es el director de Autograph, una institución con sede en Londres, y que se dedica a presentar las miradas desde la perspectiva de las minorías. O sea, trabaja con personas afrodescendientes, trabaja con personas indígenas, trabaja con personas racializadas y muestran esa realidad. Entonces, recuerdo perfectamente que cuando estaba dando la conferencia, Mark Seeley dijo, señores, la institución que está haciendo este foro tiene un serio problema porque de alguna forma en todo el público, que hay 300 personas escuchándome, no veo ninguna persona afrodescendiente. Entonces fue como, wow, o sea, realmente en ese momento el público cultural de la fotografía y de Brasil en una sociedad, repito, tenía un 56% de población afrodescendiente, no había nadie, ¿no? Yo empecé, o sea, fui como percibiendo de alguna forma todas estas realidades y empecé como a recopilar de todos esos trabajos que había estado investigando en mi recorrida por toda América Latina, un montón de trabajos y de proyectos que habían tenido que ver con temáticas de afrodescendencia. Y tengo la suerte de ser muy amigo de Sandra Eleta, que es una gran fotógrafa panameña, pero que además está muy vinculada a la comunidad de Portobelo. Y he ido muchas veces a Portobelo y allí me he encontrado con una realidad que me desbordaba, ¿no? Una realidad que en muchos casos no entendía, pero que de alguna forma también manifestaba toda una serie de precariedades y de situaciones de marginación histórica y de situaciones de aislamiento histórico, ¿no? Entonces, por una cuestión de curiosidad, y siempre he empezado mis proyectos viajando a los lugares donde he querido trabajar. O sea, yo no soy un curador que empiece trabajando solo con los artistas, sino que me gusta ir a las comunidades, entender qué está pasando y desde ahí empezar a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, viajé a muchas comunidades, estuve en la comunidad del Chota en Ecuador, estuve en Palenque, en Colombia, estuve en Limón, en Costa Rica, estuve muchas veces, he estado en la Costa Chica de México, estuve en Salvador de Bahía, en Brasil, en Cali, en Colombia, en la zona negra de Montevideo. He recorrido de nuevo y buscando temáticas, historias afrodescendientes, muchísimos de los países y de las comunidades de la región, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser un curador blanco que haga esto o por qué esta investigación? Es algo que me he preguntado y que creo que de alguna forma mi aproximación siempre será esa y estará hecha desde ese lugar y no puedo renunciar o no puedo decir que no sea así y que no cuente con un privilegio para poder hacerlo, pero por otro lado también he intentado siempre dialogar y tener el máximo respeto con las personas con las que estaba trabajando, tanto los artistas como las personas de las comunidades, ¿no? Y esa es una reflexión que vamos a tener que tener, ¿no? O sea, cómo se han presentado determinadas temáticas y quién son las personas que están incitando la forma de reflexión de esas realidades, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho como, independientemente de quién haga las cosas, que sean los resultados y que sean las exposiciones, las publicaciones, las reflexiones, los textos, lo que al final acaba definiendo tu trabajo, ¿no? Entonces, sí hago una invitación a que más allá de quién lo haga, lo que nos fijemos es en cómo lo hace y qué está planteando, ¿no? Entonces, eso en afroamericanos es un tema que me ha traído muchos dolores de cabeza, porque también exactamente piensas eso, ¿no? O sea, ¿por qué tú y otras personas no han tenido la oportunidad que tú has tenido
de poder viajar y de poder ver estas realidades y poderlas compartir de esta manera, ¿no? Entonces, Africaamericanos ha sido un proyecto muy poliédrico del que estoy aprendiendo mucho. Es un proyecto que no ha terminado, que todavía continúa y que lo hicimos con el Centro de la Imagen de México, cuando estaba Carla Esmer como directora, cuando empezamos, pero luego también lo trabajamos con Elena Navarro y lo seguimos, y después lo estamos trabajando con el Museo Amparo, que también entró desde el principio. Trabajamos también ahora con el caso. O sea, ha sido un proyecto donde han habido muchas instituciones mexicanas interesadas en plantearlo y donde también gracias a la Agencia Española de Cooperación y a la Fundación Bancomer pudimos plantear proyectos, becas de creación, donde se financiaran proyectos por parte de los artistas y que pudiéramos trabajar con ellos. Hemos obtenido 2 veces la beca Bancomer la beca de la Fundación Bancomer, la beca BI. Y con esto ahora, por ejemplo, en la nueva etapa vamos a hacer talleres en las comunidades, vamos a hacer actividades en las comunidades y vamos a hacer este seminario que os estaba contando de cómo plantearlo, ¿no? Entonces, lo que también teníamos claro desde el principio es que teníamos que explorar de alguna forma en nuevos mecanismos para contar las historias y que si bien es una exposición es muy importante, también es importante que todo lo que genera el proyecto se deposite y se presente en un escenario de reflexión y que pueda mostrar, ¿no? Entonces, ya con varios proyectos que he hecho anteriormente, pero con Africaamericanos de una forma más sistemática, intentamos hacer una plataforma digital y una publicación y un libro que recoja todas las cuestiones del proyecto, ¿no? Pero creo que también intentamos explorar e innovar en la forma y en los mecanismos de cómo comunicar estas realidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo los murales que hicieron Baltasar Castellano Melo, de la Costa Chica, con Olga Manzano, que hicieron Gustavo Esquina y que hizo Tatú, que son los muralistas que trabajaron con nosotros en el Centro de la Imagen, en el Museo Amparo y también en la Casa del Soldado. Y queda como un registro documental de esto, ¿no? Si quieres ir navegando por todas las imágenes de la exposición, puedes ir viendo todo el proyecto con imágenes maravillosas, como esta serie de Mara Sánchez Renero, que a mí me parece una serie maravillosa y que me encanta abrir la exposición con este barco que navega, ¿no? Que zarpa. Es un barco de papel, un barco muy frágil, que solo va a viajar hasta donde nos deje llegar la imaginación, porque en realidad no va a tener un largo viaje, porque se va a mojar, pero si nuestra imaginación lo permite, va a poder llegar muy lejos, ¿no? Entonces, este símbolo de todo lo lejos que puede llegar a volar nuestra imaginación y construir otra realidad, me parecía muy interesante abrir con este trabajo de México, de la Costa Chica, que sigue siendo uno de los lugares emblemáticos para mí y uno de los lugares donde he sentido mucha ternura y mucha vinculación con las personas que estaban allí, ¿no? Hay muchas historias y mucha mitología alrededor de esta realidad, ¿no? Entonces, vas navegando por una cuestión geográfica, empiezas por México, está Yael Martínez con el proyecto que pudo ser comisionado y ayudamos a Yael a trabajar con este proyecto en la Costa Chica y además hay cosas como que desdobla el proyecto y que a mí me parece que son maravillosas, ¿no? Yo, sin saber nada, después de que Yael hubiera ido a trabajar a la Costa Chica para hacer el proceso de trabajo, me enteré de que Yael estaba yendo por su propia cuenta colaborando con chicos de la costa que querían aprender fotografía y les estaba dando talleres gratuitos y estaba buscando cámaras para ellos y estaba trabajando con ellos en talleres que está haciendo y que estuvo haciendo durante mucho tiempo después del proyecto, ¿no? Son esas cosas que acontecen y que pasan, porque generan unos primeros contactos y que después, pues, gracias a la solidaridad de Yael y a su forma de ser, han tenido una continuidad y que me parece absolutamente maravillosa y que después cuando volvamos y con el proyecto podemos apoyar ese trabajo, lo vamos a poder apoyar de nuevo. O el trabajo de Tierra Negra de Maya. Todos son trabajos que visteis, que están en la exposición y sobre los cuales no voy a hablar individualmente porque toda la información está en la página, en la plataforma digital y en la página web. Solo quiero centrarme en algunos trabajos concretos. Hay video, hay trabajo, ¿no? Por ejemplo, me quiero centrar en este proyecto de Hugo Arellanes, que es un fotógrafo de la Costa Chica, que recuerdo perfectamente que cuando yo estaba presentando que íbamos a estar en la exposición en el Centro de la Imagen,
durante el coloquio de fotografía del Fotomuseo Cuatro Caminos, cuando la charla estaba siendo transmitida en vivo también por Facebook Live, y cuando salí de la charla, en ese mismo momento me apareció un mensaje por el teléfono, por el celular, diciéndome: Claudia, acabo de escuchar tu charla, soy un fotógrafo afromexicano, tenemos que hablar. Vale. Entonces le contesté: perfecto, mañana yo ya vuelvo a la ciudad, porque Cuatro Caminos estaba ahí en la otra punta de todo. Vuelvo a la ciudad, voy a Coyoacán y nos encontramos allá. Fantástico. Nos encontramos y Hugo me estaba mostrando los que estaban siendo sus primeras aproximaciones. Si bien eres afrodescendiente y venía trabajando temáticas de afrodescendencia, pues desde que empezó con la fotografía, con un taller también, que era un taller de fotografía social, Hugo decidió trabajar los estereotipos de lo afro, y me acuerdo que en aquel momento comentamos que de alguna forma estaba un poco reiterando los mismos estereotipos de los cuales estaba criticando con aquella fotografía, ¿no? Que eso pasa mucho y nos pasa a todos como creadores y como curadores, ¿no? Que queriendo luchar en contra de los estereotipos no nos damos cuenta y acabamos reincidiendo sobre ellos. Y creo que eso es una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, dando vueltas con Hugo, cuando fuimos a la Costa Chica y estuvimos con él dijo: ¿y por qué no fotografío las cosas que son más importantes de mi cultura, ¿no? Y entonces él decidió poner la Tierra Roja, que es una tierra muy característica de Coajiniculapa, de Guerrero, y mostrar los objetos que han sido importantes para él. Y la exposición tenía una instalación increíble de ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para mí fueron empezar a trabajar ya de alguna forma natural y creo que necesaria, y que hoy pienso que lástima que no lo hubiera hecho mucho antes, pero los procesos son así y así vamos trabajando, empezar a trabajar con las personas de las propias comunidades para mostrar partes de su realidad, ¿no? Hay una investigación de publicaciones y, por ejemplo, la historia de Coral, que para mí es una historia maravillosa y que ahora os contaré cómo de alguna forma Afroamericanos también se desdobla hacia otros proyectos, ¿no? Yo conocí el trabajo de Coral precisamente en el Fotomuseo Cuatro Caminos, haciendo una revisión de portafolios, y vi el trabajo que ella tenía sobre Coyolí. Ya me pareció en aquel momento un proyecto muy interesante, fotografiado de una forma muy particular. Empezamos a hablar con Coral. Coral es una chica que tiene rasgos afrodescendientes, tiene los labios gruesos, el pelo rizado, pero que en ningún momento, cuando hablamos en nuestra primera conversación, abordamos el tema, ¿no? Nosotros, ok, Coral, viene de Veracruz, Jalapa, estamos hablando del proyecto, me parece muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, estas son las imágenes que seleccionamos de Coral y que forman parte del proyecto, con un vídeo maravilloso que podéis ver en la plataforma. Pero yo creo que Coral empezó a... Bueno, no creo, lo he leído y Coral me lo ha contado y ahora os lo cuento donde lo tenemos acá. Coral empezó ¿dónde está Coral? Vamos a ver por acá. Acá. Esta es la página web de Beast, que es un proyecto del que os voy a hablar después, pero Coral nos cuenta en Beast cómo ella empieza a trabajar de una forma muy intuitiva, y cuando hay un momento que en la costa, cuando ella está haciendo las entrevistas a las personas que está fotografiando en los pueblos afrodescendientes, alguien le dice: oye, ¿tú te has dado cuenta de que tienes unos labios y un pelo, que tú eres afrodescendiente? Y ella en aquel momento se quedó como muy parada, fue a la familia, le preguntó a la mamá y la mamá le dijo: sí, todos teníamos una abuela que era afrodescendiente, y aquí explica toda esta historia, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo la fotografía sirve para explorar procesos de identidad y cómo te posiciona. Para mí esta imagen de la palmera representa todas las capas de la historia que hay que cobrar, ¿no? O sea, la imagen de la granada, por ejemplo, aquí en España se dice desgranar una granada para encontrar el meollo del asunto, para encontrar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, creo que estas imágenes de esta exploración son súper importantes, y que la fotografía ha servido para entrar en una investigación personal muy fuerte, ¿no? Los proyectos de Afroméxico los tenéis acá, Mujan Agusti trabajando con los mascogos. Hay como muchos proyectos distintos y que podéis ver en la plataforma, ¿no? Pero ahora no quiero entrar a todos los proyectos porque no tendría sentido, pero sí quiero entrar en algunos que específicamente en donde empezamos a explorar desde la imagen y desde lo visual diferentes formas de contar las historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Medianoche en la Encrucijada, Midnight at the Crossroads, de Cristina de Mirel y Bruno Moraes,
nosotros, con el diseñador de la página, que se llama Guillermo Brotons, que es un diseñador que reside en Nueva York y con el que Cristina había trabajado mucho y que siempre me había interesado mucho cómo planteaba el proyecto, empezamos a trabajar con una especificidad concreta para mostrar el trabajo. Voy a silenciarlo si puedo. Bueno, en My Night at the Crossroads podéis hacer una exploración que no es lineal y que no te lleva de una forma directa, sino que te va generando todos estos cruces de caminos y toda esta cuestión que plantea Eshu en su mitología, o todos los que siguen a Eshu, y tiene que ver con las religiones afrodescendientes de Cuba, de Brasil, de Benin, en África, y también de Haití. Entonces, tanto Bruno como Cristina viajaron a esta realidad y generan una serie de miradas cruzadas sobre esta realidad, y navegas en la plataforma de una forma no lineal, va cambiando en cada momento y plantea un viaje distinto en función de hacia dónde te lleva Eshu. Otro de los proyectos que tienen ese sentido de exploración visual es Calabongo, de Jorge Panchoaga, que forma parte del equipo de Beast. Cristina de Middel y Jorge Panchoaga forman parte del equipo de Beast, que ahora os voy a contar. Y Jorge viajó a Palenque. Palenque fue el primer pueblo liberado de las Américas. Eso es una discusión que hay muchos primeros pueblos liberados de América, pero Palenque, con Bencos viajó, fue un pueblo liberado en América a principios de 1600. Y donde hay una historia en torno a la herencia africana y a la libertad muy fuerte, ¿no? Lo que Palenque sin duda es una búsqueda de la libertad que dura hasta hoy, donde su comunidad intenta mantener sus parámetros, intenta mantener su vida, intenta mantener sus realidades, y donde la gente lucha por ser quien es, ¿no? Ellos hablan palenquero, que es un idioma de base de origen africano, creole, con una mezcla semántica en español. Hay creole francés, pero no español, solo lo hay en Palenque. Y aquí tenéis como una información de todo este universo que Jorge documentó de esta realidad, ¿no? Este proyecto de Palenque y el trabajo de Jorge nos ha llevado también a hacer una exploración a futuro, que vamos a plantear un proyecto de recopilación de memoria oral en las comunidades y de visibilización desde la propia comunidad, con los chicos de la comunidad, de sus propios imaginarios. Entonces estamos trabajando en la recopilación de esas historias para generar imaginarios propios y para ayudarles a divulgar sus propios imaginarios, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante. Esta imagen, por ejemplo, que es una imagen muy impactante, es una imagen que surge de los movimientos actuales en Colombia, donde muchísimos líderes afrodescendientes están siendo asesinados y donde ellos se ponen las máscaras blancas para no ser reconocidos y para reivindicar con la máscara blanca la necesidad de que no les estén matando, ¿no? Es la realidad de los pueblos afrodescendientes en toda América es muy fuerte, ¿no? Entonces, este es otro proyecto desde el que podéis hacer una inmersión de una forma muy particular y entrar en el universo de afroamericanos, ¿no? Otro de los proyectos emblemáticos de esta, todos tienen sus cuestiones, pero os estoy enseñando directamente a aquellos que te presentan una forma de aproximación distinta a la galería de imágenes, ¿no? O sea, obviamente el trabajo de Polvo de Estrellas de Isadora sobre los sueños de los chicos en el Valle del Chota es maravilloso, o el proyecto de Karina Svirinski, Los obreros del ferrocarril y el peligroso viaje de María Rosa Palacio, su abuela, cuando viajó en burro desde el Valle del Chota hasta Guayaquil, y ella hace todo el viaje solita, y podéis ver este vídeo en el proyecto. Vamos haciendo el recorrido geográfico por diferentes lugares, pero os quiero enseñar este trabajo de Angélica Das, que se llama 280 chivatadas, que también tiene una forma de presentación estudiada específicamente para el proyecto, ¿no? Y en 280 chivatadas lo que vemos es el álbum familiar de Angélica, mezclado con twitters actuales que ella ha buscado. Cuando una persona pone la frase "yo no soy racista, pero..." Entonces, por ejemplo, aquí pone "me gusta mucho la gente negra, la pena es que ya no los puedo comprar", ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis una aproximación a un álbum familiar con una entrada de distintos trabajos que permiten una
lectura de esta realidad de una forma muy personal y muy íntima, ¿no? El último proyecto que os quiero enseñar de afroamericanos, porque ya se nos está yendo el tiempo, son casi 50 y quiero abrir a preguntas, es este de Afro-Argentina, donde Nicolás Janowski habla del proceso de blanqueamiento en Argentina, nos presenta los censos con el número de afrodescendientes que habían en Argentina en los años 1700, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y nos va explicando cómo funciona el proceso sistemático de aniquilación y de borrar la raza, ¿no? O sea, todo esto que os estoy enseñando aquí, de alguna forma, es para explicaros cómo tenemos que buscar mecanismos para poder comunicar las realidades sociales, muchas veces directamente desde la perspectiva de los propios protagonistas, y hay en afroamericanos muchos fotógrafos afrodescendientes, pero también intentar ayudar a cómo generar herramientas para que la gente pueda, a través de redes sociales y de trabajo, poder comunicar estas realidades, ¿no? Entonces, esto sería el planteamiento de Afroamericanos, que es una plataforma que va a tiene noticias, tiene todos los textos del proyecto para que los podáis descargar de forma gratuita y podáis leer los proyectos sobre todo, y que vamos a seguir actualizando y que va a estar actualizada en función de cómo el proyecto vaya creciendo, ¿no? En ese sentido, y para ir terminando con mi presentación, os quiero hablar de Beast Projects, que es la última plataforma en la que nos hemos metido un colectivo de gente para intentar explicar las historias desde otra perspectiva y explicar las historias de otra manera, ¿no? Entonces, a través del proyecto de Afroamericanos o de Drogas, Políticas y Violencias, donde abordamos la problemática de la droga desde una perspectiva más global, donde analizamos por qué se ha estigmatizado tanto a América Latina desde la perspectiva de la droga cuando el negocio se hace en los centros de poder como Europa y Estados Unidos, y América Latina se queda a los muertos, donde hablamos del fracaso de la guerra contra las drogas y de la estigmatización de la sociedad. O sea, tanto afroamericanos como Drogas, Políticas y Violencias, como un proyecto que estamos haciendo de la Amazonia, son proyectos que reflexionan sobre cómo cierto orden constituido acaba jodiendo siempre a los mismos y cómo es necesario romper esos órdenes para plantear miradas que vengan desde otro lado, ¿no? Y hay autores que forman parte de las comunidades y que están abordando eso, muchos más de los que yo me imaginaba. Eso es muy importante decirlo. O sea, hay mucha, ahora que estamos haciendo proyectos sobre el Amazonas, hay mucha más gente que está trabajando en proyectos desde sus propias comunidades intentando cambiar las cosas, y que lo que necesitan son tener canales de visibilización que les eran negados. O sea, la gente tiene cosas que contar y las está contando. El problema es que no estamos generando los circuitos para comunicar. Y, por ejemplo, desde BIST, lo que queremos plantear es una aproximación a esas cosas desde otro lado, donde la gente tenga canales para contar aquellas cosas que han quedado contadas de otra forma, y donde les apoyemos también profesionalmente para poder plantear unas miradas, ¿no? Entonces, creo que esto que tenemos acá es una aproximación que es propositiva, que obviamente habrá muchas cosas en las que nos vamos a equivocar, muchas cosas que habrá que compartir, pero que es importante, ¿no? Entonces os animo a seguirnos en la cuenta de Instagram, que empezamos hace 15 días y estamos muy contentos en cómo está funcionando, y también en la cuenta de Facebook, donde ahora estáis conectados para poder ver todas estas distintas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que por mi parte lo dejaría acá. Estoy muy agradecido con el museo por esta oportunidad de poder pegar todo este rollo durante 50 minutos, y ahora con mucho placer abro para cuestiones, consultas, preguntas, lo que queráis comentar y que hablemos. Bien, Laura Laverne pregunta si esta exposición se ha pensado para ser itinerante, la de afroamericanos. Sí, de hecho es una exposición itinerante que inició en agosto del 2018 en México, en el Centro de la Imagen. La montamos en agosto en el Museo Amparo y estuvo 3, casi 4 meses. Y ahora estaba prevista que viajara a Oaxaca y va a inaugurarse cuando nos lo permita la pandemia. También hay una sede en Montevideo, que también está previsto que se inaugure en diciembre, una versión reducida en el Centro de Fotografía de Montevideo, y planeamos traerla a Madrid, a Tabacalera. Estaba previsto también para diciembre, pero ahora cualquier cosa que tenga que ver con itinerancia, con viajes, todo se pone entre comillas. Por eso estamos intentando plantear que las herramientas digitales y virtuales estén al alcance de todos para poderla hacer realmente, para poderla compartir, ¿no? Porque la parte presencial y las actividades presenciales no sabemos cuándo las podremos retomar. Gracias, Claudi.
Gabo Centeno nos pregunta que de todos los países que visitaste, ¿cuál fue la cultura que más te gustó, te llamó para este proyecto en Afroamericanos? No es, o sea, no hay, siempre esas preguntas son como muy complejas de plantear, ¿no? En el sentido de qué te gusta más o qué te gusta menos. Lo que me pareció muy sorprendente, y de hecho es una de las razones del proyecto, es cómo se podrían establecer vínculos muy directos entre las distintas comunidades afrodescendientes de toda la región, ¿no? Entonces, si vas a la Costa Chica, te das cuenta de que es un lugar donde falta infraestructura, donde todas las hospitales, las escuelas, las situaciones son precarias, donde hay una estigmatización muy fuerte del otro, donde hay muchos problemas que están vinculados al narcotráfico, pero no porque desde los afrodescendientes sean narcotraficantes, que es lo que normalmente se estimula, sino es porque realmente son lugares donde, como no hay policía, las mafias y los grupos más violentos tienen lugar donde asentarse y desde donde generan su germen para empezar a contaminar todo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que eso pasa en México, te vas a Honduras y es la costa de Mosquite y pasa lo mismo, vas a Nicaragua y es la zona de Limón y pasa lo mismo, vas a Portobelo y es la zona de Colón, o sea, Colón, Portobelo, la zona del Atlántico, del Caribe, es lo mismo, la zona de el Cartagena o la zona del Chocó en Colombia son lo mismo. O sea, cuando te vas dando cuenta que los mismos parámetros se reproducen de una forma sistemática en todos lados y donde falta infraestructura, falta atención del gobierno, es muy precario todo, hay índices de violencia que se disparan y hay problemáticas estructurales de abandono y aislamiento continuas, es cuando de alguna forma dices, bueno, aquí hay que plantear algo. Y es desde ese lado. O sea, a nivel cultural hay lazos, hay especificidades. Por ejemplo, la cultura afromexicana es una cultura muy mestiza, donde hay una mezcla muy grande entre lo mixteco en Oaxaca y en Guerrero y entre la cultura afro y la cultura mestiza. Y es una mezcla ya mucho más fuerte que en otros lugares, donde se han mantenido de una forma más aislada. Pero no es cuestión de que me gusta más o que me gusta menos, es una cuestión también de entender que es una maravilla el mundo plural en el que vivimos, con tanta cantidad de aproximaciones, de saberes, de visiones ancestrales que nos aproximan a otra realidad, y es intentar desaprender muchas cosas para aprender a escucharlas y para aprender a escuchar todo lo que nos puede llegar de esa recopilación de saberes del otro. Yo siempre que voy a las comunidades me quedo completamente fascinado del ejercicio de humildad que uno tiene que hacer y de entender también cómo hay una capacidad de resiliencia y de vida de la que puedes aprender mucho y de la que es necesario volverse a conectar con la tierra, con la naturaleza, con la gente. Creo que en este momento más que nunca, donde todos estamos aislados y donde se ha demostrado que el sistema que hemos generado no funciona, escuchar cómo funcionan otros sistemas es muy revelador y nos puede dar herramientas de cómo como sociedad podemos construir un mundo mejor, ¿no? O sea, la pandemia no la vamos a poder superar individualmente. Tiene que ser un esfuerzo colectivo donde cada uno asumamos nuestra responsabilidad y lo planteemos. Y eso las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes lo llevan aplicando hace mucho tiempo, porque si no, no podrían sobrevivir. Gracias, Claudi. Silvia Sánchez Puch nos pregunta que cómo fue tu proceso de selección en los proyectos que conforman Afroamericanos y que si hacen convocatorias o cómo fue. Bueno, en Afroamericanos hay básicamente 3 mecanismos distintos de trabajo, ¿no? Una era visitar proyectos, artistas, conocer artistas y revisar sus trabajos y incorporarlos ya realizados, ya trabajos que son importantes en la escena de la trabajo sobre la afrodescendencia en América Latina. Y en ese apartado se podrían incluir proyectos históricos, publicaciones, o sea, hacer como un relevamiento de lo que yo pude conocer que hasta la fecha se había podido hacer y ver cuáles eran los que de alguna forma articulaban mejor el discurso curatorial para plantear la selección de esos trabajos. Esta parte sería de una curaduría como de alguna forma más tradicional, ¿no? Los proyectos ya existentes y una visita histórica a bibliotecas, visité un montón de centros culturales, o sea, sí fue trabajo comunitario y de investigación local. Y también de artistas y proyectos que conocía o que me han ido pasando. Eso es como una investigación más normal, ¿no? más usual. Después tuvimos la oportunidad, gracias al Centro de la Imagen y gracias al Museo Amparo y gracias a la Fundación Bancomer y a la Agencia Española de Cooperación, de financiar algunos proyectos para rellenar historias
que eran importantes y que a lo mejor no estaban tan documentadas. Entonces, como yo había podido ir a las comunidades, ahí buscamos qué temas, con qué personas se podría trabajar. Y hubieron muchos proyectos, en total fueron 10 de los que están en la exposición, que fueron proyectos que se comisionaron particularmente a personas documentalistas o artistas que yo quería tener en el proyecto, ¿no? Y después hubo una tercera forma, que fue una convocatoria que generó la EFIT abierta, donde se financió con $2.500, en la época 2.000 euros, proyectos de nueva creación para proyectos de afrodescendencia. En ese caso fue en Ecuador, en Uruguay y en Costa Rica. Fue la primera convocatoria. Nuestra idea ahora es continuar con esa convocatoria. La plataforma de afroamericanos va a continuar alimentándose, de hecho va a tener un cambio radical, porque a partir de próximamente, en los próximos meses, vamos a estar trabajando con las comunidades directamente y vamos a hacer talleres de memoria oral y vamos a empezar a subir material que hace la gente de la comunidad. De momento, 3 comunidades de Colombia este año, si nos deja la pandemia, pero después en 10 comunidades de toda América Latina. Entonces va a ser un proyecto mucho más comunitario, con un perfil de trabajo con los chicos y de generar formas para que luego ellos continúen utilizando la imagen para su desarrollo en sus propias comunidades. Y recopilar historia oral y buscar mecanismos para explicar esa historia oral. O sea que poco a poco el proyecto va tomando como sus caminos y es muy interesante, ¿no? Va viajando la exposición, que va creciendo, va cambiando. La exposición de Uruguay va a tener muchos más proyectos de América del Sur. Entonces, creo que es muy revelador, ¿no? Veo que Elia está preguntando qué artistas de México tienen presencia en la expo y en la plataforma. Pues es lo que os he enseñado al principio. O sea, Mara Sánchez Renero, Maya Godet con el trabajo de Tierra Negra, Hugo Arellanes con El polvito en tus zapatos, Coral Carballo, Luis González también con su trabajo histórico sobre temáticas de afrodescendencia. En aquel momento Luján Agusti hizo un trabajo sobre los mascobos, ella es argentina pero residía en México. Entonces hay como una serie de proyectos emblemáticos, en total son 7 proyectos que hablan de la herencia africana en México y que son proyectos muy importantes en toda la exposición. Gracias, Claudi. Carolina Mata nos pregunta que al estar limitados ahora en la movilidad, ¿cómo propones seguir impulsando la fotografía social? Pues yo creo que de una forma muy clara es cubriendo aquellas cosas que necesitamos cubrir en nuestro entorno más próximo. Decía al principio que eso va a traer un cambio de paradigma en torno a la mirada, ¿no? Hay 2 cosas que me llaman mucho la atención a nivel fotográfico de la pandemia, ¿no? Uno es la distancia social, donde como no nos podemos acercar al otro, estamos todos trabajando con una misma perspectiva, una distancia social determinada. Y otro es que no podemos viajar. Entonces vamos a tener que trabajar cerca de nosotros. Y eso sin duda va a enriquecer muchísimo los proyectos. O sea, no es un problema, es una gran posibilidad que podamos trabajar en aquellas cosas que queremos cubrir y que están muy cerca de nosotros. Claudi, pues queremos pedirte si tú quieres cerrar con alguna idea final antes de despedirnos. Pues yo creo que todos tenemos un reto por delante, ¿no? Es ver cómo, de alguna forma, la sociedad, como la habíamos estructurado hasta ahora, está colapsando, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay un símil que me pasa mucho por la cabeza en estas épocas, que es casi como que si estuviéramos cayendo por un precipicio sin fondo, donde hay piedras y raíces desde las que nos podemos agarrar, pero donde seguimos cayendo y no encontramos todavía cuál es el fondo de todo esto, ¿no? Yo creo que hemos planteado una forma de comunicación o de un sistema de vida que de alguna forma se está demostrando con todo esto y se está evidenciando que no funcionaba. No es que la pandemia lo haya hecho inviable, es que ya no funcionaba previamente y con la pandemia se nos ha acelerado ese proceso, ¿no? Entonces, si la pandemia nos está dando esta oportunidad de pensar las cosas y de reentendernos, creo que si todos hacemos un esfuerzo por intentar ver cómo generar una nueva realidad y cómo entender a los demás de otra forma y cómo podemos absorber aquellas cosas que nos permiten conectarnos con los demás de una forma no contagiosa a nivel lírico, sino de compartir, de tener esa sensación más íntima de entender a los demás. No globalizar un mundo solo por cuestiones de intereses económicos, sino globalizar un pensamiento donde todos tengamos cabida y cualquier persona tenga su libertad para poder trabajar y vivir libremente y poder generar su propio entorno. Muchos van a tener que renunciar a muchos privilegios que han tenido hasta ahora, pero es que se han demostrado insostenibles. O sea, un 1% de la población no puede tener el 90% de la riqueza. Entonces, estas cuestiones que son muy importantes y que tenemos que pensar y repensar y reformular
y va a ser duro, y van a haber más muertos de los que han habido hasta ahora, y van a generar muchos más conflictos sociales, y esto vamos a tener momentos de mucha tensión, y van a haber momentos muy difíciles. Yo creo que todo tiene sentido si nos ponemos a ello y si nos planteamos juntos. Hay una responsabilidad que creo que durante mucho tiempo personas que nos hemos considerado personas que podemos pensar, que podemos generar comunicación, nos hemos aislado mucho, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado que nuestro universo de Facebook y de Instagram era el universo que existía. Y eso ha llevado a que no hemos tenido ningún esfuerzo en querer compartir con los demás el pensamiento o querer entender al otro, ¿no? Nos hemos alejado del otro para mantener nuestros propios privilegios. ¿Qué está pasando ahora? Que eso ha generado, por ejemplo, que Trump esté en el poder, que Boris Johnson, que Bolsonaro. O sea, hay una masa de gente que se ha quedado muy aislada porque nadie le ha explicado o no han tenido interés en intentar compartir con ellos. O sea, y el aislamiento provoca esa reacción, de una reacción de ir en contra de todo, ¿no? Entonces, sí siento que no queda más remedio que aprovechar esta pausa para conectarnos también con personas con las que no nos quisiéramos conectar en un principio y hacer todos un esfuerzo para plantearlo cada uno desde su práctica. Y yo creo que desde la práctica fotográfica llega el momento. Llega el momento de no mirarnos al ombligo, sino de intentar entender a los demás y de intentar ayudar a los demás a poder expresarse con libertad. Y llega el momento de generar esos lazos entre nosotros para que podamos ver las cosas de otro modo, ¿no? Y los creadores visuales tenemos mucha importancia en la era de la visualidad. Y en este momento en que toda la realidad la vemos a través de una pantalla y de que todos estamos conectados más horas de las que nos gustaría delante de estos trastos, es muy importante que tengamos filtros para que podamos pensar bien lo que estamos mostrando y lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Claudi. Te agradecemos por esta charla, por estas reflexiones, por tu interés y por tu participación. Queremos también agradecer a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión en vivo. Muy buenas noches, Claudi, para ti en Barcelona, y muy buenas tardes para todas las personas que estuvieron con nosotros. Vamos a compartirles en el chat de la transmisión las dos direcciones electrónicas para que ustedes puedan tener acceso a estas plataformas, por si quieren consultarlas y tener más información. Y con mucho gusto esta conferencia estará disponible para que puedan verla posteriormente tanto en nuestro canal de Facebook como en nuestra página web www.museoamparo.com. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros, es un gusto. Me muero de ganas de agarrar un avión. O sea, toda la pausa, todo esto está muy bien, pero tengo muchas ganas de ir a veros, de cruzar el charco y de estar también con vosotros. Así que en el momento en que pueda, vendré a daros ese abrazo no virtual y a compartir con vosotros, que es algo que he hecho mucho falta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo para ti. Para todos. Gracias por participar y gracias por escucharme.